Comenzamos. Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, tenemos aquí demasiados temas a la mesa. Le agradezco como siempre a Sergio Aguayo que esté aquí este lunes. Sergio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen. Buenos días. Doctor Lorenzo Meyer, un abrazo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Denise Dresser en el estudio. Buenos días, Denise. Bienvenida, Buenos doctora. días. A los tres, gracias. Bueno, venimos, no sé si escucharon, espero que sí, de hablar con la fiscal. Nos tardamos un poco en entrar a la mesa, pero venimos de hablar con la fiscal Ernestina Godoy sobre el tema de este caso de Lunares, de este líder de la Unión Tepito, que ha sucedido lo que ha sucedido con el personaje, con los jueces y la propia fiscalía, por un lado, pero por otro lado, lo que nos ha dicho la fiscal hace unos minutos sobre la muerte de una niña de entre 7 y 9 años aquí en la Ciudad de México, una cosa pues estremecedora, que se da en el marco de toda esta discusión sobre los feminicidios, sobre la violencia en contra de mujeres. Y bueno, en este preciso instante lo que nos acaba de decir la fiscal es que no se tiene certeza plena de que la niña asesinada encontrada en esta bolsa sea necesariamente la misma que se reportó como desaparecida, Fátima Cecilia, por lo que acabamos de escuchar de la fiscal. Estamos, Lorenzo, Sergio, Denise, frente a una circunstancia tremenda de violencia extrema que pues se coloca en las expresiones de este fin de semana también de muchas mujeres en el mundo y en México también en contra de la violencia extrema y de los feminicidios. Lorenzo, empecemos a una reflexión obligada, una revisión, un pensamiento, un análisis del tipo de cosas que están ocurriendo cuando vemos esto que está en curso en estos minutos, incluso porque la conferencia está teniendo lugar en la Fiscalía. Bueno, ¿empezamos con lo del asesinato o con lo de Lunares? Si quieres, empecemos con el tema Lunares, que habla de una circunstancia del Poder Judicial y la Fiscalía, y nos detenemos con el caso de la niña o de la situación de la que estamos hablando en un segundo momento. Lo de Lunares podría, si no fuera grave, podría parecer como una parte de la picaresca de la vida cotidiana y de la justicia en México. Podría haber estado en el Periquillo Sarmiento del siglo XIX, pero es suficientemente grave como para tomarlo así. Es realmente un modus operandi de algunas de las organizaciones o de los personajes, porque en ciertos casos no ha habido al menos una información sobre una organización hecha y derecha, pero sí sobre personajes que tienen la capacidad de inducir a los jueces a este tipo de resoluciones que echan abajo un trabajo que está más o menos bien trabado por el hecho, en el caso de Lunares, ridículo de que en la denuncia se dijo que se le había levantado en un sitio, pero en realidad fue a una cuadra más adelante. Nada más falta que nos digan que el papel en el que estaba escrito no corresponde a la calidad del papel que recibe ese juez, o de que las faltas de ortografía son suficientes para que no se pueda proceder en su contra. El sentido común, que debe de ser también parte de la justicia, es decir, frente a un hecho grave,
Al Lunares se le agarró la primera vez en un sitio donde había armas, había droga, etcétera. Pero en el relato de los hechos se dice, se le pescó en este lugar y en realidad fue una cuadra después. Eso, Carmen, en cualquier situación más o menos normal, es lo de menos, porque las otras pruebas son avasalladoras. Pero no, se toma esto y hace que el ciudadano común y corriente ratifique su desprecio por la calidad de la justicia. Luego, cuando esto se repite por segunda vez, bueno, eso ya es broma. Y ya la tercera, como dice el dicho, pues ahí sí ya fue la vencida. Aquí ya es un asesinato de lo que se le acusa. Francamente, esta película ya la habíamos visto en otras ocasiones. Y sí, se hace inaceptable ya a estas alturas. Indignante. Entonces, la reacción de Andrés Manuel López Obrador, bueno, se supone que el presidente no debe de meterse en estos temas de la justicia, pero es tan obvio que no se está impartiendo justicia, sino injusticia, que el jefe del Ejecutivo también se pronuncia y nosotros nos pronunciamos en el mismo sentido. Ya, esto rebasó los límites de lo aceptable. En la Ciudad de México, el Poder Judicial está ahora como acusado, y ahorita tendremos a Sergio Aguayo, que tiene una experiencia personal en este caso, y en donde quien lo sentenció a pagar 10 millones de pesos, ahora se dice acosado por Sergio. Eso sí ya es que los patos le disparen a las escopetas. Ese sistema judicial de la Ciudad de México debe de ser revisado de pe a pa, y no solamente puestos fuera de lugar algunos de los responsables, sino que hay que perseguirlos, porque esto ya ha ocasionado un daño de fondo al sistema judicial. Bueno, está luego el otro caso que trataste con la fiscal Godoy, el caso de la niña. Aquí no sé qué tanto falló la escuela a la hora de cerrar, dejando a la niña afuera, pero tendremos que saber qué se hace en estas circunstancias. Cuando no pasan a recoger a alguien que normalmente es recogido por sus familiares o por alguien que la familia envía y que es reconocido por las autoridades de la escuela como responsable de llevarse a su hogar al estudiante. Eso me deja un poco perplejo. ¿Cómo se va a dejar a una menor así en la calle y cerrar la puerta de la escuela sin saber qué es lo que pasa en ese momento? Hay que averiguarlo, y la fiscal parece bien dispuesta a hacerlo porque nos está dando fechas. El martes en la noche se corroborará si el cuerpo que se encontró es el de la niña que desapareció, que todo indica que es el caso, y las pesquisas para dar con la persona que se la llevó, lo cual también hay que reconocerlo, es producto de una política de la Ciudad de México de tener las cámaras, ahora sí que las benditas cámaras que permiten lo que antes era imposible, saber qué pasó. No sabemos quién es la señora que se llevó a la niña, pero sabemos que fue una mujer, sabemos la hora, tenemos su rostro. Bueno, eso ya es un avance respecto de un pasado no muy remoto,
en donde no había tales cámaras. Hay que darle más apoyo económico a este sistema de vigilancia en una ciudad, en un país en donde la inseguridad es de tal magnitud que requiere toda la vigilancia que se pueda. Y el Sergio que Aguayo. tomen Sí, esto como cosa prioritaria, sí, pues también es de agradecerse de la fiscal. sin duda. Sergio Aguayo, ¿qué dices de todo esto? Carmen, mira, me parece que es evidente la necesidad de revisar a fondo lo que está sucediendo con los poderes judiciales de los estados. Sí, yo ya he hablado bastante y me he extendido en el acoso que he padecido de parte de algún juez, de jueces y magistrados de la Ciudad de México, pero es un problema general a raíz del problema que he estado enfrentando por la amenaza de embargo. He estado recibiendo cartas, testimonios de personas que se encuentran en una situación parecida de tener que enfrentar un poder judicial, pues que deja dudas sobre su imparcialidad y sobre eh, el equilibrio con el cual están tomando decisiones. Y en ese sentido, me parece que se están acumulando los hechos para poder llamar la atención sobre la urgencia de hacer reformas en los poderes judiciales de los diferentes estados. En ese sentido, me parece que más que el presidente de la República le corresponde a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a la Cámara de Diputados, también de la Ciudad de México, el salir a expresar y a hacer una hoja de ruta de qué piensan hacer para empezar a corregir esas anomalías. Eh, Ignoro, he visto en un par de columnas periodísticas que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda está investigando a Edgar Elías Azar. Ignoro si eso sea así, desconozco si él forma parte de una red de, eh, digamos, que está negociando sentencias, no lo sé, pero sí me parece que es necesario que le dediquemos más espacio, más atención a lo que está pasando, no solo en la Ciudad de México. En Puebla, por ejemplo, hay un caso de un periodista indígena al que encarcelaron por delitos de opinión y podría seguir dando testimonios al respecto, porque una vez que se hace público un problema, inmediatamente salen las otras personas a compartir sus tribulaciones. Eh, Paso brevemente al segundo tema que se relaciona, porque cuando vivimos una época de cambios y transformaciones indudables y se está agitando, así como decimos que el expresidente Felipe Calderón en su momento agitó el avispero del crimen organizado, me parece que es eh, correcto afirmar que la cuarta transformación está agitando el avispero de muchas otras transformaciones y lo que estamos viendo con esta pobre niña refuerza la rebelión de un buen número de mujeres que están saliendo a la calle para expresar su rabia y su enojo por la manera como en México se desprecia la vida y la dignidad de las mujeres. En ese sentido, mira, si pensamos en el último año, estamos viendo una rebelión de grupos golpeados de diferente sector, la movilización de los Levarón y de Javier Sicilia, que encabezó a favor de justicia transicional, la de grupos ambientalistas por el problema del Tren Maya, la de los migrantes y de aquellos que apoyan a los migrantes. Es decir, estamos observando pues una rebelión y yo lo que desearía es ver cómo el gobierno de la Cuarta Transformación maneja, enfrenta, responde con
sensibilidad y con simpatía a las peticiones legítimas que estos grupos están planteando. Y eso supone, para cerrar con el principio, una reforma urgente, urgentísima, no solo del sistema judicial, sino también del aparato policíaco y de los ministerios públicos que el Lunares ilustró, tuvieron un trabajo muy defectuoso, muy endeble, que llevó a la sainete de que fuera liberado 2 veces. Ahora parece que la tercera ya es la vencida. Es parte de lo mismo, es la transformación, o es integral o no será transformación. Denise, ¿qué dices de todo esto? Estoy de acuerdo con Sergio, no es solo un tema del Poder Judicial, no es solo un asunto de jueces corruptos, que los hay. Gran parte del problema también tiene que ver con las policías, los ministerios públicos, los procuradores y cómo violan el debido proceso. Y conforme a las nuevas reglas del sistema oral y adversarial, si en la detención de un presunto culpable, de un sospechoso, se viola la ley, el juez no tiene más remedio que dejar libre al sospechoso. Me parece erróneo que tanto la jefa de gobierno como el propio presidente culpen a los jueces, que sí, algo tienen de culpa, pero dejan de lado la responsabilidad que les atañe, que es la profesionalización policial y por parte de la Fiscalía General de la República, la reforma de las procuradurías. Pero en este caso en particular, Denise, déjame te atajo, porque aquí hay un tema muy importante. Según narra la fiscal, según se ha podido saber, si bien es cierto que todos queremos un debido proceso, en este caso en particular, el tipo de formalismo del que se valieron los jueces es inadmisible, porque si lo que ocurrió fue que la declaración de flagrancia estaba aquí y en realidad ocurrió 10 metros atrás, el detalle por el cual el juez deja libre al personaje es lo que indigna, y es de lo que estamos hablando. Sí, por supuesto. O que la fecha era, sí, o que no era la hora exacta. Por supuesto, eso indigna, pero es evidencia de un proceso más amplio que tiene que ver con cómo se arman mal los expedientes. En este caso, yo estaría dispuesta a criticar a los jueces que intervinieron y que lo soltaron. En este caso específico, pero no usemos este caso específico. Lo que dice la fiscal, no se trata de avalar barbaridades de las fiscalías. Exactamente, no usemos este caso específico para denostar, como se ha estado haciendo últimamente, el sistema oral adversarial. No lo usemos para dejar de lado la importancia de que no tenemos buenos policías, no tenemos buenos ministerios públicos y tenemos mejores juicios, quizá en este caso no, por la determinación específica de estos jueces, pero todo se arruina a la hora de lo que ocurre antes de llegar al juicio. Y creo que ahí está el meollo del asunto. O sea, sí critiquemos a los jueces en este caso, pero no dejemos de lado lo que es fundamental, que no logramos reformar cuando transitamos a los juicios orales, que es, tenemos policías que no saben cómo aprender correctamente a un sospechoso, no saben cómo interrogar a un sospechoso, no saben cómo armar una carpeta de investigación. Los ministerios públicos son deficientes y creo que eso ha llevado tristemente a un punitivismo penal y a esta idea de la mano dura y vámonos contra el Poder Judicial. Cuando sí revisemos la actuación del Poder Judicial, el caso de Sergio creo que es emblemático en ese sentido. O el de Lunares. O el de Lunares, pero también insistamos en la importancia de todo lo que ocurre antes de que el caso llegue ante el juez. Bueno, seguiremos hablando de jueces en serio y de tribunales y de Ministerio Público a lo largo de mucho tiempo, por siempre, ¿no? Porque es un tema fundamental. Pero digamos que dejemos aquí esta parte, les propongo, de la revisión que se está haciendo sobre el asunto de la actuación de la Fiscalía y de los jueces en el caso Lunares y en general la revisión sistémica de lo que estás mencionando o de la nueva circunstancia de un modelo adversarial. Bueno, además de eso, tenemos también otro tema que les propongo, vayamos a él porque
porque tenemos también previsto, después de la mesa formalmente, continuar con Denise Dresser y la solicitud de réplica que nos pidió el historiador Pedro Salmerón. Le vamos a contar la historia desde el minuto 1 en que empezó a ocurrir esta historia hasta el punto en el que esta mañana hablaremos con Denise, pero eso será después de la mesa con Sergio y Lorenzo, y por eso los quiero invitar a que detengamos nuestra atención en el asunto de Lozoya, que fue detenido en España, que es un asunto de alto impacto, evidentemente, y que merece nuestra atención en este lunes que pretende recuperar las cosas más importantes de los últimos días y de la semana pasada. Impensable que no escuchemos a Denise, a Lorenzo y a Sergio hablar de la detención en España de el exdirector de Pemex. Después de la pausa, los escuchamos. Buzón de voz.